Perfecto, bárbaro. Javier, un placer, un gusto. ¿Cómo estás? ¿Estás en Nueva York? Sí, sí, estoy en Nueva York. Bárbaro, bárbaro. Contame un poquito, ahí hablas todo el tiempo con analistas, te reunís con inversores, te estarás de paseo también, un poco de todo, ¿no? Cuando uno viaja a Nueva York. No, Eh, paseo no porque hizo cosa mucho no. frío, nevó, Es lluvia, hoy verdad. salió el sol. Paseo no, Bueno, bueno, entonces más laburo. exacto. No, bueno, y mira, acá los inversores hay de todo tipo. En general están acompañando todo lo que está pasando, no están preocupados por la baja, en realidad pocos lo mencionaron, esta baja. También pocos mencionaron el debate macroeconómico del atraso. Yo creo que eso va más, es más importante para los inversores en la economía real. Hoy en día los inversores se sienten cómodos, muchos alivianaron sus posiciones y muchos están a la expectativa del acuerdo con el fondo y cuándo va a ser y qué tipo de acuerdo va a ser y si va a tener que ser aprobado por el Congreso o no, etcétera, etcétera. Pero no veo una preocupación en demasía o una preocupación sobre el tipo de cambio de la manera que se da en la Argentina ese debate tan macroeconómico, que a los traders y a los inversores en bonos les importa bastante poco, la verdad. Yo, la verdad, venía escuchando todo lo que ustedes decían y no tengo mucho para agregar porque no soy economista. Es realmente los, economi los economistas y la gente que analiza la economía va por una eh, o sea, se enfocan en temas que muchos de los que están mirando los activos ni siquiera analizan, no es la gran preocupación. Entonces yo diría que el plan económico claramente ha traído todas las fortalezas que vimos, todo lo que vos mencionaste de la caída de la inflación, el aumento del salario real, el aumento del crédito, muy importante, la economía creciendo, la pobreza, todo lo que dijimos, pero tiene una asignatura pendiente que es los dólares, ¿no? No tenemos dólares. Eso es una realidad. El que no quiera verla y me parece que no le está haciendo un favor al análisis de lo que son los activos argentinos, ¿no? El activo argentino viene con todo lo que vos mencionaste y sin dólares y con un acreedor privilegiado, que es el Fondo Monetario Internacional. Es el acreedor que primero hay que pagarle y el acreedor que no te va a permitir ningún tipo de reestructuración o refinanciamiento. Eso es una realidad, te guste, no te guste, vos creas que Milei es un genio, que Milei no, que esto, que lo otro. Tenemos una gran recuperación, una gran ordenamiento de la economía, tenemos una economía que hace un año nunca pensamos que íbamos a tener y no tenemos dólares. Cada uno hace su propio análisis, pero decir que tenemos dólares o que los dólares no son importantes tampoco es lo que realmente refleja la realidad. Javier, está perfecto. Me parece que vos estás posicionando la charla o estás llevando la charla a ese lugar y está correcto. O sea, está muy bien porque es una charla de inversión la que vamos a tener. Y vos lo que estás diciendo es lo siguiente. Tengo bonos argentinos. La discusión sobre atraso, no atraso cambiario, si 10%, si 20% más, menos, es irrelevante para el bonista. El bonista lo que quiere saber es si va a cobrar los próximos cupones, si en julio me van a pagar, si en enero me van a pagar o si me van a hacer otra reestructuración como hizo toda la vida Argentina. Y esa respuesta todavía no está totalmente, o sea, no hay una respuesta a esa incógnita. ¿Esto es lo que vos querés transmitir? No, sí, claro. Entonces va a haber un acuerdo con el fondo. Yo creo que lo que el gobierno ha logrado es tener una gran credibilidad entre los acreedores. Yo no noto desconfianza hacia el programa económico. La verdad, hablo con algunos inversores que están requete contra bullish y que lo relacionan ese bullishness con la relación con Trump y que Trump nadie se le va a poner, porque la realidad es que todos los días Trump toma decisiones muy personales
y muy, no quiero decir autoritarias, pero como muy, como que está muy decidido a lo que quiere hacer y toma las decisiones. Y muchos inversores te dicen, los más bullish, te dicen, che, con Trump de tu lado, no hay forma de que el fondo no te juegue a favor. Eso te dicen unos. Otros te dicen, no, che, para un minuto, el fondo no se va a jugar a un esquema que realmente va en contra de todo lo que el fondo pregona durante tanto tiempo. Esa discusión con el fondo me parece más relevante, ¿no? que lo del tipo de cambio. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ayer hablaba con un lobo de Wall Street, un colega tuyo que vive en Nueva York, que tiene un hedge fund y que invierte en Argentina, un jugador muy relevante en Argentina. Y me decía, mira, acá hay muchos inversores que otra vez se pusieron medios inquietos con Argentina. Y él me decía, para mí se equivocan. ¿Cómo se equivocaron el año pasado cuando en el segundo trimestre te decían, mirá que en el segundo semestre Argentina se queda sin dólares? Y después vino el blanqueo. Y ahora te están diciendo, desconfiamos del fondo, no va a llegar la plata. Y este inversor me decía, para mí se están equivocando. Entonces es oportunidad para comprar bonos argentinos porque el acuerdo del fondo va a sorprender positivamente. Son hipótesis. No, mira, yo la verdad que pensé que iba a venir a hablar, yo hablo con inversores, ponele todo el tiempo, pero hago estos viajes donde realmente veo 15, 20 inversores una vez cada 2 meses, ponele. Y pensé que en esta oportunidad iba a encontrar más, como dijiste vos, más gente dubitativa y más diciendo, che, y la verdad que no lo he encontrado. Encontré gente que te dice, no, para nosotros esto realmente es un cambio fundamental en Argentina. Lo que pasa que tampoco tienen las posiciones que tienen como inversión y ya no son los números tan atractivos los retornos, ¿no? Entonces te dicen, che, yo tengo lo que tengo en Argentina para estos retornos y voy a esperar que baje un poco, si es que baja, si no estoy contento. Muchos creen, o sea, por eso creo que la verdad que el consenso que yo podría decir es que si Argentina baja y empieza a rendir 12, 13%, la verdad que muchos se van a meter. No veo una desconfianza estructural con la Argentina, ni mucho menos. Me sorprendió, pensé que iba a haber más cuestionamientos, especialmente porque en la Argentina había tal discusión sobre el tipo de cambio que parecía vida y muerte que dije, chao, en Wall Street deben estar preocupados. No les importa. La verdad que no lo encontré ni mucho menos. También me sorprendió el poco interés que hay en las elecciones, ¿no? Dan como asumido que a Milei le va a ir bien. Y yo te digo, en todas las reuniones que tuve con inversores de los últimos 15 años, salía el tema Cristina en algún momento. No en este viaje. No se habla de Cristina. O sea, eso es muy positivo desde el punto de vista. No hay como, no sé, los politicólogos no la van a pasar bien en los próximos meses porque estaban acostumbrados a vender sus servicios a los wall streeteros y la realidad es que hay poco interés en eso porque dan por asumido que al gobierno le va a ir bien. Creo que ahí puede haber algún tipo, no sé, yo como trader y no como analista digo, che, ¿no estarán yéndose de mambo un poco? Porque realmente cero preocupación por las elecciones. Vos hablas de los politólogos que le venden las encuestas a los inversores de afuera. Los servicios y esto y lo otro, ¿viste? Bueno, sí. Lo que pasa, Javier, pará. Ahí te pongo un punto. Después quiero volver al fondo y a los dólares. Pero cuidado porque aparece un elemento nuevo, que es la ficha limpia y la posibilidad de que Cristina no compita y que se victimice y según ella va a quedar proscripta. Eso es un elemento nuevo de la política. Hay que ver cómo juega eso, ¿no? Y si esto repercute afuera o no. Sí, la realidad es que el vendedor de Argentina y de este modelo es Milei. Es el vendedor, en el sentido de que no, esto en otros tiempos uno podía decir, che, no hay mucha diferencia si es Horacio, si es Patricia, etcétera, etcétera. Pero hoy en día yo creo que no hay alguien que podría irle bien, salvo Milei, que el mercado diga, che, estoy ok. No fue Milei, no le fue tan bien a Milei. El mercado apuesta a Milei.
No hay otro referente hoy en día en el mercado. Y vuelvo a repetir, o sea, yo trato de decir las cosas que observo, no lo que necesariamente es mi opinión personal, porque es irrelevante mi opinión personal. O mis preferencias personales. Hoy en día, para el mercado, el referente es Milei. La persona que asegura la continuidad de este modelo es Milei. Hay algunos, voy a ser sincero, hay algunos más sofisticados, inversores más sofisticados, que vuelven con el tema, y yo no tengo juicio para evaluarlo, pero vuelven con el tema de que al final de este proceso, ya sea en el segundo mandato, Milei va a ir por la dolarización. Eso es algo que preguntan la gente, o la gente no lo toma como descabellado. Que haya un objetivo dentro del círculo íntimo de Milei, que es su plan original de dolarizar. Pero es algo que está ahí en... Sí, Javier, es una segunda derivada que tiene que ver también, y es justificado que exista la pregunta, igual no hay dólares, así que hoy no hay posibilidad de dolarizar porque claramente la reserva neta sigue negativa, no hay ninguna posibilidad de llevar adelante hoy una dolarización. Pero hay un tema que sí es relevante, que es el siguiente. O sea, Milei promete salir del cepo el 1 de enero de 2026, pero no dice a qué esquema se va a ir. ¿Qué vamos a ir a una flotación al estilo Macri? ¿Vamos a ir a un esquema de banda? ¿Vamos a ir a un tipo de cambio fijo? Eso es como que no está muy resuelto. Viste que ni a Milei ni a Caputo le gusta mucho esto de que flote el dólar y dejar las cosas a la buena del mercado, por más que dicen que son liberales y todo lo que ya sabemos. Pero no, ellos no están... ya Caputo se comió el garrón, ¿no? De la crisis cambiaria con Macri. Sí, el tema es que yo creo que el tipo de cambio fijo o el tipo de cambio muy controlado son esquemas que sirven y son muy eficientes cuando vos tenés una crisis. y lo han hecho otros países, pero en general los países que lo han hecho y han salido exitosamente rápido son países que generaban una cantidad inmensa de dólares, porque eran países muy productivos. Recuerdo el caso de Malasia, Indonesia, países que han tenido su crisis cambiaria, que han puesto cepos y que de repente dijeron, bueno, tenemos tantos dólares en el Banco Central que podemos abrir el cepo, pero son países muy competitivos, etcétera. A la Argentina ese esquema no le va a funcionar y la realidad es que es difícil para una inversión en el sector real pensar en un dólar atrapado en un cepo. Entonces, eventualmente yo creo que el gobierno va a necesitar liberar, va a necesitar una flotación semisucia, semilimpia, como quieras llamarla. Para que te entre más dólares, Javier, para que entren los dólares, ¿no? Para que entren dólares. Y yo creo que es parte de la confianza. Mi sensación, porque yo en el tema de la discusión cambiaria tengo una posición rara, yo la llamaría rara. Yo comparto 100% el argumento mileísta de que el problema argentino no es un problema de tipo de cambio, sino es un problema de estructura, es un problema de que nosotros somos caros por un montón de cosas que hay que cambiar. Estoy convencido de eso, porque me doy cuenta cómo funciona la Argentina y cualquier ciudadano común se puede dar cuenta del costo adicional que hay en la economía argentina que nos permite ser poco competitivos, desde la corrupción a todos los factores que ya sabemos. En eso estoy 100% de acuerdo con Milei. Ahora bien, hay una realidad que es la falta de dólares. Y esa realidad es ahora, no es, che, en 5 años no voy a tener más corrupción, entonces voy a ser competitivo. Esa realidad es ahora. Ese tiempo entre lo que dice Milei, que no estamos atrasados, y los que están, es un tiempo que ni yo ni nadie sabe si va a ser suficiente para acumular los dólares y no caer en otra crisis. Y eso en algún momento puede estar en mente de los inversores. Hoy no lo está, porque hoy, cuando yo visito, me doy cuenta que el inversor está cómodo con la realidad que ve. Y está cómodo que el fondo
también, o se compra el argumento del gobierno de que el fondo dice, che, la verdad, ¿cómo no voy a apoyar a este gobierno que ha hecho muchas cosas que yo nunca pensé que en la Argentina se iban a poder hacer? Claro que los voy a apoyar. Eso es lo que te dice el gobierno off the record, que son las relaciones hoy en día fluidas con el fondo. Y te creen eso. Pero hay una gran diferencia entre si ese paquete van a ser 3.000 millones para pagar intereses, etcétera, o como me dijo alguno, y si son 20.000 millones. Y ahí vuela todo, ¿no? O sea, y ahí vuela todo. 20.000 millones, Milei reelegido, sí, bueno, medio fuerte. Estás en otra historia. Sí, medio fuerte. No, yo digo, 20.000 millones el fondo le daría a la Argentina. Lo que pasa es que ya le debemos 40.000. ¿Viste? Ese es el problema. Yo creo que el fondo no tiene problema hoy de darle 20.000 palos. Si a Massa le prestaron, imagínate. Pero el tema es que ya le debemos 40.000. O sea, ya tenemos una deuda pesadita ahí. No, tenemos una deuda y además el fondo, la verdad, también tiene... El fondo yo creo que va a politizarse demasiado porque acá se habla de todo tipo de cosas, hasta que Milei algún día puede decir, che, me voy del fondo o no contribuimos de la manera que contribuimos. O sea, hay una incertidumbre geopolítica, y ahora estoy saliendo de la Argentina, que a mí me sorprende muchísimo, y me sorprende la calma de los mercados ante este nivel de incertidumbre. Putin, Europa, la política comercial de Estados Unidos es rarísimo. Sí, todo lo que está pasando en serio. Ahora, Javier, volviendo al tema de dólares, ¿no? Es decir, hay un problema de dólares. A Argentina le faltan dólares, no hay ninguna duda de eso. Vuelvo a la charla al principio. ¿Crees que esto se puede empezar a subsanar con el acuerdo con el Fondo Monetario, con un buen resultado electoral y abriendo el cepo? Ese combo, ¿no? Necesitas todo ese combo para que te entre más plata, para que vas a tener déficit de cuenta corriente, porque va a haber más importaciones, porque vas a tener más salida de dólares por turismo, esa es la cuenta corriente. Vas a tener déficit, ya empezaste a tener déficit de cuenta corriente, que este año se va a profundizar, y vas a necesitar que te entren dólares por otro lugar, que es los dólares del Fondo Monetario, inversores que quieren entrar a la Argentina, colocaciones de deuda. ¿Pensás que, digamos, está la posibilidad de que todo eso compense y que empecemos a tener un flujo de ingresos de divisas más importante, que te permita salir del cepo, crecer y sostener este esquema cambiario? Mira, Argentina tiene, por el lado de la economía, creo que tiene carry negativo en el sentido de que pasa el tiempo y vos no acumulas dólares, claramente pones más nervioso al mercado. Desde el lado de la política vos tenés carry positivo, yo podría decir, porque a medida que pase el tiempo, los cambios continúen, Milei se consolide, eso le da credibilidad y eso es positivo. O sea, que tenés positivo en la política, negativo en términos de reservas. Yo creo que en una situación benigna para los mercados globales, creo que la Argentina, manteniendo el cepo, con un acuerdo con el fondo, con elecciones donde al gobierno le va bien, porque vuelvo a repetir, esto es Milei. El enamoramiento del mercado no es con un partido político, no es con... es muy personal. Sí, es personal. No es con el acompañamiento que puede o no darle el PRO, no es con la suma de un incremento de los dialoguistas, etcétera. Acá es Milei. Creo que si las cosas se dan de esa manera, sí, me parece que vamos a ir acumulando reservas, especialmente porque van a empezar, el crédito en Argentina, como mencionaste, se está expandiendo mucho, las empresas van a crecer, va a haber inversión directa, me imagino, en las áreas donde somos muy competitivos, pero también en otras áreas que se van a ir haciendo competitivas a medida que las reformas van impactando. Eso también es para tener en cuenta, pero dependemos, creo, de que el mercado global no entre en una crisis producto de algunas de las tensiones geopolíticas que estamos viendo, que son tensiones
que a mí, que soy un veterano del mercado, si me las hubiesen mencionado hace 5 años que esto iba a pasar, hubiese dicho, chau, esto va a ser fuerte. Hay una guerra comercial muy cruenta, ¿no? China, la arancel, Estados Unidos. O sea, Estados Unidos diciendo, voy a poner aranceles con todos los países del mundo donde tenga déficit. Sí. Por otro lado, toda su política en el Medio Oriente es raro. Si yo me quedo con Gaza, hago de eso un balneario, no sé, o sea, ¿en qué termina eso? Por otro lado, Europa no está muy contenta o sea, Europa se jugó por esta guerra y de repente, que uno puede tener su opinión sobre la guerra, si hubiese sido posible evitarla, etcétera. Yo creo que fue una guerra innecesaria, creo que fue el principal fracaso del gobierno de Biden, fue que esa guerra no pudo ser parada. Claro. Pero bueno, Europa está muy metida ahí y Estados Unidos negociando con Putin y dejando a Europa de lado es un factor de tensión también en las relaciones con Europa. No sé cómo se va a desencadenar esto. La Reserva Federal, o sea, un tema, por ejemplo, mira cómo reacciona el mercado, ¿no? Ayer salió un dato de inflación acá más alto de lo esperado, y el mercado reacciona bien porque cree que esto va a frenar un poco la ambición de Trump de ir para adelante con los aranceles, porque los aranceles son inflacionarios, va a tener miedo que la Fed, tomando o sea, viendo que la inflación sube y que encima tenés una guerra comercial, diga, che, mejor no solo no bajo la tasa, sino que la subo. Entonces, hay tensiones en el mercado, es muy difícil predecir lo que va a hacer la Reserva Federal, etcétera, etcétera. Pero en un escenario donde el mercado global no pasa por ninguna turbulencia, creo que el carry positivo de la política argentina y los cambios estructurales que se están llevando a cabo de menor medida, mayor medida, etcétera, son suficientes para evitar una crisis de dólares, por lo menos hasta después de las elecciones y ya con otra situación macroeconómica. O sea, aguantamos, hasta las elecciones aguantamos, sin mucho dólar ni nada, pero atado con alambres, porque no sobra nada, pero aguantás, tenés cepo, por eso sigue el cepo, ¿no? Sí, está bien, pero el cepo es una política, está bien, pero tenés un cepo y ordenaste la macroeconomía y ahora necesitas credibilidad externa para que los dólares lleguen a un país que tiene potencial. Es una jugada. Yo no digo que esto sale bien, va a salir bien, 100% que sale bien, pero es una apuesta a un modelo que necesita flujo, pero que tiene tiempo para que ese flujo aparezca. Esa es mi visión. Y los inversores acompañan, ¿eh? El inversor, yo no hablo con inversores de la economía real, no tengo idea. Pero los inversores no estamos, por lo que yo veo, no hay, no quiero usar la palabra pánico, pero no hay tampoco incertidumbre más allá de que esto es una corrección. Sí, por ahí, Javier, nos fuimos de rosca a fin del año pasado, ¿viste? Cuando hubo mucha euforia, tanto en acciones como en bonos, en el cierre del año. Todo el año fue muy bueno, pero terminó, ¿viste? Ahí por arriba y los primeros días de enero también. Y ahí muchos dijeron, che, ojo, que Riego País, que pasó de 1.200 a 700 puntos y se va a 400 puntos de la noche a la mañana. Y Argentina vuelve a los mercados. Bueno, ahí me parece que se requiere un paso intermedio, ¿no? Que son las elecciones, el acuerdo con el fondo. Argentina, porque muchos de los problemas que vos mencionás, no hay dólares, tenemos reservas negativas, bueno, todo eso se soluciona, entre comillas, si Argentina recupera acceso a los mercados, se hace de dólares para pagar deuda que vence. Eso no ocurrió. Eso, se nos fue, Javier. Pero bueno, a ver si lo podemos... Perdón. Ay, espera un minuto. Sí. Ahí está. No, te decía, viste, esa hipótesis que Argentina volvía muy rápido a los mercados y Riego País iba a 400 puntos,
por ahí se nos fue la mano, ¿viste? Con esa expectativa. Sí, yo creo que primero eso fue una euforia muy puntual de un periodo donde la verdad se alinearon, no sé, la verdad fue esos rallies que a veces son medio inexplicables, ¿no? Yo creo que la Argentina, lo más importante, o sea, para resumir, donde yo veo más preocupación es el tema del acuerdo con el fondo, pero por lo siguiente, no porque la gente crea que no va a haber un acuerdo con el fondo, sino porque el fondo, me parece a mí, va a decir, mira, un acuerdo lo vamos a firmar. Ahora, el nivel de apoyo financiero que nosotros podemos dar, esta es mi opinión, o sea, lo que yo escucho, que nosotros podemos dar, va a depender un poco de los tiempos y la potencial flexibilización que el gobierno esté dispuesto a dar. Si el gobierno se mantiene con la postura actual, igual va a haber un acuerdo. Ahora, no sé de cuántos dólares va a ser ese acuerdo. Yo creo que cuanto más flexibilidad, más dólares. Y es algo que el gobierno va a tener que decidir, y eso es lo que está en la mente del inversor. A ver, quiero interpretarte mejor. Vos decís que el Fondo Monetario, si Argentina sigue muy inflexible, que sigue el cepo, que no va a hacer ningún cambio, que sigue el dólar blend. El año pasado ya le dijeron, tienen que sacar el dólar blend. O sea, yo creo que Caputo y Milei no se quieren mover ni un milímetro de lo que están haciendo, por lo menos hasta las elecciones. Vos decís que en ese escenario el fondo no sería tan generoso en esta etapa. Me parece que no sería, no dudo que podamos hablar de esos 20.000 millones que los más optimistas están hablando. Me parece que ahí tendríamos que ir a un esquema. Y vuelvo a repetir, yo creo que ninguno de estos esquemas uno puede decir, che, esto es muy arriesgado, esto puede salir muy, muy mal, etcétera. Creo que el gobierno, a mi juicio, sobreestima el potencial problema de tener un tipo de cambio más flexible. Y por otro lado, creo que si el acuerdo es un acuerdo mínimo, porque el mercado sabe que al final de cuentas el fondo en algún momento va a exigir la flexibilización cambiaria. Lógico. Entonces, si hoy hace un acuerdo donde se firma en el primer trimestre, como muchos dicen, y ese acuerdo implica el mínimo de dólares para cumplir con los intereses de este año, el mercado y ningún tipo de flexibilización o imposición cambiaria, el mercado sabe que es un acuerdo temporario hasta que la Argentina busque otro tipo de acuerdo, tal vez después de las elecciones. Si hay algo positivo, es que el gobierno ha logrado cierta credibilidad en sus anclas fiscales y monetarias. Y eso es importante porque te da te da la posibilidad de evitar algún tipo de preocupación excesiva de los mercados sobre tu capacidad de generar dólares o no. Entonces, hoy en día noto que el gobierno que va por una ruta que es bastante amplia. Sí, igual fíjate el tema fondo, y para ir cerrando, Javier, las cifras que se están hablando, ¿no? Dijiste, vas de 2.500 a 20.000, porque pagar intereses, decir, bueno, hagamos algo cortito que nos permita repagar los intereses y nada más, y después vemos de vuelta. Esos son 2.500, 3.000 millones, no es más. Claro. Después el gobierno te habla de 10.000. Dice, no, vamos por 10.000, ¿para qué? Para pagar los intereses, para recapitalizar el Banco Central, fortalecer un poco las reservas y llegamos bien a las elecciones. Y otros dicen, no, che, por ahí vamos hasta 20.000. ¿Viste? Damos un súper impulso, apoyamos a este gobierno que está haciendo los deberes fiscales y monetarios que los otros no hicieron, porque ni Macri lo hizo, ni Alberto lo hizo, mucho menos Cristina, ¿no? Aunque Cristina no tenía acuerdo con el fondo, porque no estaba endeudado con el fondo, el acuerdo viene con Macri.
Entonces ahora sí Argentina está haciendo esos deberes y le podemos dar más plata. O sea, el rango es muy amplio todavía. O sea, hay mucha especulación sobre cuánto podría ser ese acuerdo. Pero escuchame una cosa, Pablo. Si nosotros hubiésemos tenido esta charla hace un año y un par de meses, 2 años, 3, 4, 5, 6, 10 años para atrás, todos los años, y yo estaba acá en New York y vos me preguntás, che, ¿y los inversores? Te hubiese dicho que la principal preocupación es la incapacidad que tiene la Argentina de consolidar sus cuentas fiscales y o el problema político de tener alguien que tiene altas chances de gobernar, que piensa o sea, que piensa que no es un problema el tema fiscal, etcétera, etcétera. O sea, hablaríamos de política y de la incapacidad argentina de regularizar sus cuentas públicas, ni que hablar de hacer alguna reforma. Y eso era lo único que yo iba a las reuniones y todo el tiempo explicando, y te preguntaban, pero ¿cuándo mierda van a ajustar las cuentas? ¿Por qué ustedes creen que tienen coronita? Ese es el principal logro del gobierno, que hoy no se hable de eso. Eso tiene mucho valor, mucho valor en términos de credibilidad, y eso me parece que el fondo lo tiene que tomar como algo valioso y por el cual está en esta disyuntiva de qué hacer con el tipo de cambio. No es una situación fácil para el fondo, pero por otro lado tiene una historia de cómo solucionar crisis de este tipo, y esa historia implica un tipo de cambio alto. Entonces está todo el mundo, todos los fondos acá viajando, tomándose el tren a Washington toda la semana para tratar de ver si encuentran con quién hablar. Entonces uno te dice esto, lo otro. Javier, me decían al respecto, y cerramos porque la verdad que nos dedicaste un montón de tiempo y te agradezco. Me decían sobre eso, los problemas que hay internos dentro del Fondo Monetario, que es algo que se habla poco acá. ¿Por qué? Porque vos sabés que Estados Unidos obviamente es el principal país del fondo, ¿no? Es el principal accionista. Estados Unidos pone al número 2 al subdirector gerente del fondo, que en este caso es una mujer, que es Gita Gopinath, que es india, pero que luego estudió en Estados Unidos, economista, pero ella fue elegida en ese cargo por Joe Biden. Entonces, la administración de Trump no quiere saber nada con Gita Gopinath. Entonces, están en ese tema, hay que cambiarla. Bueno, pero hasta que no se cambie, Estados Unidos no tiene un interlocutor en el Fondo Monetario. Bueno, eso también demora el acuerdo. Y tenemos una resolución sobre el tema. Gita Gopinath el año pasado estuvo en Argentina, habló con Milei, que le dijo 0 dolarización, olvídate. Hoy Gita Gopinath está totalmente desaparecida, fíjate que nunca más apareció en ninguna foto. Totalmente. Estamos en la transición de un gobierno americano que ha entrado con los tapones de punta. Entonces, eso también es un tema, y me imagino que los funcionarios de segunda y tercera línea del fondo están esperando instrucciones. Y no creo que sea la prioridad número 1 de Scott Bessent de analizar el paquete económico del fondo. Y así que, por eso créeme que todos los días viajan los fondos a Washington. Sí, lo sé. Tal cual. Javier, abrazo grande, un placer pasarla bien el fin de semana, por lo menos. Te laburaste mucho, me dijiste, pero si te cae el fin de semana, por lo menos disfrutar el fin de. Sí, además salió el sol. Así que, bueno. Nevó muchísimo allá. Abrazo. Hasta luego.